Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Cristina Ruiz. Soy coordinadora general de filantropía en el CEMEFI y pues les damos la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Sabemos que poco a poco habrá cada vez más personas conectándose. Tenemos una confirmación bastante alta. Esperamos que poco a poco todos se unan a esta conversación que tenemos. Y bueno, pues agradecemos a todos que ya estén aquí acompañándonos y la respuesta, como siempre, tan importante que hacemos, que ustedes tienen hacia nosotros cuando les hacemos una invitación. Así que muchísimas gracias desde el área de filantropía del CEMEFI por estar acompañándonos. Como ustedes saben, el año pasado hubo una reforma fiscal, ya fue publicada la miscelánea para este año y existen muchísimas preguntas de las organizaciones y pues es una gran preocupación para el CEMEFI el que nuestra membresía no, por falta de información, no pierda la deducibilidad, que esté siempre enterado, que siempre esté pues con la información más importante, con la información siempre presente para pues no perder la deducibilidad, no tener problemas y llevar toda la parte pues fiscal, contable, legal de la institución pues lo más sana posible, ¿no? Recuerden que para nosotros en el CEMEFI es muy, muy importante el cumplir la ley, ¿no? Entonces, para esto, desde el CEMEFI y desde directamente desde el área de servicios jurídicos del CEMEFI, han preparado directamente, mi compañero Juan Sánchez ha preparado una serie de 3 webinarios que les hemos titulado Hablemos de aspectos legales, y el día de hoy estaremos enfocándonos al artículo 80 de la ley del impuesto sobre la renta. Les pedimos, por favor, que si ustedes tienen alguna pregunta, la puedan poner directamente en el chat y nosotros al final de la presentación de Juan vamos a estar leyéndole las preguntas para que él pueda ir contestándolas. En caso de que estas preguntas no sean del tema que hoy vamos a estar tratando, seguramente no las vamos a responder, sino que se quedarán en el tintero para las otras 2 sesiones, en caso de que de que tengan lugar. En caso de que no tengan lugar en las otras 2 sesiones, recuerden que esto es una serie de 3 webinarios que empiezan el día de hoy, el miércoles 10 de febrero, y las siguientes 2 fechas son el miércoles 17 y el miércoles 24 de febrero, siempre de 11 a 12 de la mañana. Entonces, a partir de esto, pues revisaremos si podemos contestarles las preguntas, pero si queremos, por favor, que en manera de lo posible podamos acotarnos a el tema que es el artículo 80 del impuesto sobre la renta. En caso de que estas preguntas no sean sobre este tema, entonces nos las llevaremos para que Juan pueda analizarlas. Ustedes van a poder enviarle un correo directamente para que les pueda contestar como parte de los servicios del CEMEFI que CEMEFI ofrece a su membresía. ¿Ok? Entonces, y bueno, ya después vamos a tener esta grabación, este webinario se está grabando y esta grabación estará disponible, pues imagino que en el transcurso de esta semana o a principios de la próxima, en nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan tener acceso tanto a la presentación de Juan como a todas sus respuestas y que puedan ser siempre consultadas a través del canal, en donde no hay ningún tipo de, pueden consultarla 1, 2, 3, 4, las veces que ustedes deseen.
¿Ok? Entonces, sin más, bueno, adicionalmente les quiero presentar a Yolanda Ramírez, quien es líder de membresías, y a Bélica Corona, quien es líder AIT, que adicionalmente pues estarán revisando también todas las preguntas que nos envíen. Y obviamente le quiero dar la bienvenida a mi compañero Juan Sánchez, quien es líder de servicios jurídicos en el CEMEFI. Juan, bienvenido y muchísimas gracias por toda esta información. Así que adelante, el espacio es tuyo. Okay, muchas gracias. Déjame compartir mi pantalla. Tenemos ya a 113 personas conectadas y está subiendo el número. Quiero que me indique si ven mi presentación. Sí la vemos, solamente que no está en pantalla completa. Listo. Eso es, ahora sí ya. Gracias, Juan. No, a ustedes, Cristina. Muy buenos días, bienvenidos a este primer webinario de actualización fiscal para donaciones autorizadas 2021. El objetivo de esta presentación, permítanme. El objetivo de esta presentación, como les decía diciendo, es que ustedes conozcan el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que para este ejercicio, para este año, reviste suma importancia su contenido. Esto es el cuerpo del numeral que les vengo citando, el 80, que aparece en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Está integrado de 8 textos, todos muy importantes, pero particularmente de aquellos que están señalados en color amarillo, porque en este nos muestran cuáles son los ingresos relacionados y no relacionados que una donataria, por estar en este régimen de las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles, ¿sí?, se encuentran. Estos son de los más importantes. Y el octavo, que fue recientemente adicionado en color verde, que establece la posibilidad que tiene SAT de liquidar a una donataria cuando este rebase más del 50% por ingresos Juan, distintos disculpa, o no relacionados. Perdón por la interrupción, pero no se ve, la pantalla se ve azul. No vemos una lámina. Ok. Ok, ¿ahí se ve algo? No, ahora sí. Sí, ok. Quería mostrarles... Estamos en la portada. Ok. Ahora sí ya estamos en la portada y puedes seguir. Bien, les decía, si no vieron la pantalla hace un momento, lo que les quería intentar mostrar era el cuerpo del artículo 80. Les decía que está integrado de 8 textos, ¿sí? El último que se adicionó, bueno, contiene una facultad que se le da al SAT para poder eliminar a una donataria, ¿sí?, que rebase más del 50% de ingresos distintos del objeto social o no relacionados, como también se le conocen. Entonces, me voy a aplicar esa parte, ya que explicándoles de viva voz, y nos pasamos a mi tabla. Ok, les venía platicando que dentro de estos numerales el artículo 80 resulta más importante porque a este se le añadió, ¿sí?, un octavo párrafo o último, como se quiera ver, en el cual se le faculta al SAT, en sus facultades de comprobación, que si una donataria rebasa más del 10% que tiene autorizado actualmente de ingresos distintos del objeto social a más del 50% deberá ser liquidada. Si se percatan en el texto que tienen ustedes a la vista, la parte subrayada al terminar establece si dentro de los 12 meses siguientes a la pérdida de la autorización, ¿sí?, y no la hayan obtenido nuevamente, trasladarán todo su patrimonio a otra donataria. En este sentido, este plazo de 12 meses no aplica para aquella donataria que haya rebasado el porcentaje de más del 50% de ingresos distintos del objeto social. Este plazo de 12 meses solo es para aquellas donatarias que entran en el supuesto de revocación, pero que digamos, sustentable, por decir así, su contenido. Y una vez que estas donatarias dentro de este plazo otorguen la información que omitieron o que les pide el SAT, pueden renovar automáticamente la autorización como para recibir donativos, pero no es el caso para aquellas donatarias que rebasan este porcentaje de más del 50%. Es importante también este numeral porque en él, como les viene platicando, se muestran
cuáles son los ingresos relacionados y no relacionados que puedo tener una donataria autorizada por estar en el régimen de las donatarias autorizadas. Y son 2, 4, 6, 8, 10 puntos que deben ustedes conocer muy puntualmente para no caer en el supuesto de liquidación. Por un lado, vemos de izquierda a derecha. Disculpa, Ajá, Juan, sí. perdón por la interrupción, pero me dice los asistentes que no logran ver tu presentación. Yo sí la veo, Yola, si nos puedes ayudar, por favor. Una disculpa Sí, a todos los que nos están... sí, creo que esos mensajes eran del primer intento fallido, pero ok, sí se ven bien. Ahora parece que todos ya lo se vemos. ve Sí, todo. sí, sí. Una ¿Qué hago disculpa, entonces? Juan, lo siento mucho, ya están informando que sí se ve. Adelante y una disculpa a todos por la interrupción. De acuerdo, espero que estén viendo esto, si no, habría alguna manera de subsanarla. Les platicaba que este artículo 80 en el séptimo párrafo, sí, es muy importante que ustedes lo consideren porque en este se establecen cuáles son los ingresos relacionados o autorizados y no relacionados, también conocidos como distintos al objeto social. Y como les platicaba, de izquierda a derecha tenemos 10 puntos que deben ustedes considerar, conocer puntualmente para no caer el supuesto de liquidación. Por un lado tenemos primero los donativos. Una primera forma de obtener ingresos es por donativos. En esencia, una donataria obtiene sus ingresos por donativos, ya sean en efectivo o en especie, ¿sí? No deben ser onerosos ni remunerativos. Estos ingresos deben estar respaldados exclusivamente con un recibo donativo, con el complemento de donatarias y sin IVA. Y tener cuidado porque te acuérdense que los donativos, la recepción de donativos es una actividad vulnerable para la ley antilavado. Deberá cumplirse con las obligaciones que tenemos con este ordenamiento. Una segunda forma de obtener ingresos para una donataria autorizada son los apoyos del erario público. Es decir, aquellas oraciones que tienen CLUNI y obtienen ingresos, ¿sí? Dependiendo cuál es la convocatoria en donde entran, deberán respaldar estos ingresos a través de CFDI que corresponda. ¿Por qué corresponda? Porque tal vez la autoridad que convoca podría darse en carácter de donativo, tendríamos que emitir un recibo donativo exclusivamente por este ingreso o por apoyo económico o por un subsidio, lo cual sería en todo caso una factura. Por eso decía que es el CFDI, perdón, que corresponda. Una tercera forma de obtener ingresos es por la enajenación de bienes de su activo fijo o intangible. Aquella podría ser que lo que está dentro de la propiedad de la organización, por decir así, que ustedes hayan recibido un donativo y está dentro del patrimonio de la organización y no está ubicado donde están ustedes se identifican fiscalmente, bueno, lo podrían vender y obtener ingresos, ¿sí? Y están exentos del pago del ISR. Evidentemente tenemos que presentar, no es un donativo, tendríamos que pedir una factura sin IVA en este caso. Una cuarta forma de obtener ingresos sería por las cuotas de sus integrantes y emitiríamos el CFDI, no es un donativo, un CFDI factura sin IVA. Aquí habría que tener mucha atención qué lo está pidiendo el SAT con este rubro de cuotas de sus integrantes, porque cada caso es particular y tendríamos que la manera, ¿sí?, de aprovechar este rubro que nos marca el SAT para saber cómo podemos obtener los ingresos por cuotas de sus integrantes, porque los integrantes no sabemos muy exactamente a qué se refiere, porque tiene un texto muy amplio. Podría ser los mismos empleados, colaboradores, consejeros o socios. En este caso, en particular, conocer de manera puntual cómo estamos recibiendo estas cuotas integrantes. Luego, una quinta forma de obtener ingresos, a la izquierda están las cuotas de recuperación, ¿sí? Que ese es uno de los segundos rubros que las donatarias autorizadas tienen para obtener ingresos. Y estas cuotas de recuperación están relacionadas muy íntimamente con el objeto social que tiene autorizada una donataria autorizada. Normalmente hay una contraprestación en este tipo de operaciones. Tú me das algo, yo te doy a cambio y están respaldados con un CFDI factura sin IVA. Y hay que tener mucho cuidado y vamos a puntualizar mucho sobre las cuotas de recuperación porque ahí es donde todos vemos el riesgo de inflar los ingresos distintos del objeto social. Una quinta forma, por intereses, tal vez ustedes tengan sus digamos, excedentes en el banco y sus intereses. Bueno, pues aquí no habría un CFDI, sino la manera que debemos ingresar y registrar estos ingresos de manera contable. Y digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una séptima forma, por los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual. Es decir, si ustedes tienen una marca bien posicionada y que les podría ritular algún beneficio o una obra literaria o un software de manera pionera
distinta que pueda apoyar a un tercero les dé beneficios, ustedes podrían a través de estos derechos intelectuales, ¿sí?, dar una licencia de exclusividad a quien le resulte útil y obtener ingresos por este rubro, ¿sí? Evidentemente tendremos que emitir una factura sin IVA, no es un donativo y están exentos del pago del ISR. El siguiente, pues el uso o goce temporal de bienes inmuebles, es decir, arrendamiento. Nosotros como donatarias autorizamos, podríamos arrendar, claro que sí se puede, siempre y cuando avisarle a nuestro arrendatario que nosotros no vamos a generar el IVA. ¿Sí? Estos son ingresos igual que puede tener una donataria autorizada, exentos de ISR y emitir la factura sin IVA. Aquí también hay que considerar que esta es una actividad vulnerable para el efecto de la ley antilavado y hay que nombrar un responsable ante este ordenamiento para llevar a cabo las obligaciones que tenemos como sujetos obligados de esta ley. Y una octava forma de obtener ingresos son por inversiones en títulos de crédito. Aquí es necesario precisar que debe estar conforme al aparato financiero legal mexicano. No se vale entrar a tandas o pirámides o cosas distintas a lo que marca la ley, ¿sí? Y también están, digamos, exentos del pago del ISR y están autorizados para obtener esta forma de ingresos. Y una décima, con lo que tenemos que tener mucho cuidado, diferente a lo que acabamos de mencionar, acuérdense lo que acabamos de decir, son los relacionados, los que tenemos autorizados como donataria para obtenerlos. Una forma de obtener otros ingresos distintos de los que acabo de mencionarles o no relacionados, también se lo conocen, se juegan las palabras, ¿sí? Son aquellos que están ajenos al objeto social. Por ejemplo, yo puedo tener tal vez un bazar, no sé, una tienda de souvenirs, ¿sí? Algún spam, alguna cafetería, algo así, que sea distinto a lo que yo obtengo. En ese sentido, el SAT me permite obtener este tipo de ingresos hasta el 10% nada más. Es decir, si yo en el ejercicio inmediato anterior obtuve 1,000,000 de pesos por mis ingresos, en mi bazar podré vender el 10%, que serían 100,000 pesos. Si yo rebaso esos 100,000, por ejemplo, a 120,000 pesos, los 20,000 estarían en el excedente y pagarían el impuesto a la renta. Pero mucho cuidado, si ese tope del 10% rebasa el 50, más del 50%, ¿sí?, la donataria deberá ser liquidada. Déjenme ver. Okay. Ahora sí, cuotas de recuperación. Dentro de los, digamos, relacionados, se encuentra un rubro que se cuece aparte definitivamente, que son las cuotas de recuperación, ¿sí? Estas cuotas o ingresos distintos de los donativos están relacionados con el objeto social de la donataria. Actualmente se declaran como otros ingresos en la declaración de ingresos y egresos. Son ingresos exentos del pago de ISR y se respaldan con un CFD y factura sin IVA. Están establecidos en el artículo 80, como lo vimos platicando, séptimo párrafo, y también hay por decir, una precisión en lo que significa cuota de recuperación. En la regla 3.10.21, acuérdense que si hablamos del 3, estamos hablando de la ley del impuesto de la renta. El número 10 significa que estamos hablando de donatarias autorizadas y el número que sigue, 21. Es decir, la regla 3.10.21, denominada cuota de recuperación, nos establece que se consideran cuota de recuperación. Y nos dice que los montos que obtienen las donatarias autorizadas directamente por los servicios que tienen con el sujeto social son cuotas de recuperación, ¿sí? Y estos son menores o iguales a los precios de mercado. Y eso es importante que lo conozcan. ¿Por qué? ¿Por qué son menores? Porque nosotros como donatarios recibimos donativos. Y en ese sentido nosotros asumimos un porcentaje del costo de estos servicios, por eso son más económicos, o vale también que sean al precio del mercado al tope, no más, porque entonces serían deslealtad con otros grupos que llevan a cabo los mismos servicios, pero que pagan ISR. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tendríamos los mismos servicios y no pagamos ISR, habría una discrepancia y una deslealtad con los otros rubros. Ahora, una vez que conozcamos puntualmente cuáles son los ingresos relacionados y no relacionados, por decirlo así, tenemos que conocer, digamos, cómo nuestra organización, ¿sí?, obtiene los ingresos y qué tipo de CFDI se expiden. Por ejemplo, tenemos la primera manera en que una donataria puede obtener recursos, y esto, como ustedes lo saben, lo más común son a través de los donativos. Estos donativos pueden ser en efectivo o pueden ser en especie, no más. Recuerden ustedes aquí que los servicios como tal no se consideran donativos.
¿sí? Por el cual expedimos un CFDI exclusivamente donativo, sin IVA, y con el complemento de donatarias, y estos ingresos 100% están exentos del pago de ISR. Una segunda forma de obtener recursos, como estamos viniendo analizando, es a través de los ingresos relacionados, ¿sí? Lo que acabamos de ver, de los cuales evidentemente emitimos una factura distinta del de recibo donativo, porque son distintos, no son donativos, una factura según operación, sin IVA, porque ya no somos sujetos del IVA, el CFDI como tal, existe una contraprestación aquí, la factura como tal debe estar aquí, ¿sí? Y en su caso podría dar un complemento de pago, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien podría tener alguna capacitación y pueda decir, bueno, pues esa captación, especulando, ¿no? Podría ser pago 1,5 millones y a lo mejor podría decir, mira, tu cuota de recuperación te la doy, pero no te voy a pagar todo, o si te voy a pagar todo, dependiendo de la operación, entonces ahí la parte contable entraría, si se emite todo el recibo por la cantidad tal y después, haciendo uso de este complemento de pago, ir matando por así las siguientes facturas. Estos, digamos, ingresos están exentos del pago de ISR. Y una última forma de obtener ingresos, y una tercera forma que tenemos autorizada, ¿sí? Sería por los ingresos no relacionados con el objeto social, ¿sí? O distintos del objeto social, como también se conocen. Lo mismo, emitimos una factura, las ventas que tengamos, sin IVA, ¿sí? Existe una contraprestación, tú me das algo y te doy algo, emitimos tal vez en su caso el complemento de pagos, y están exentos del pago de ISR, pero recuerden que en este caso están topados los no relacionados o los distintos a 10% nada más, y si rebaso más del 10% al 50%, la donataria va a ser liquidada. Sí. Declaración anual de ingresos y egresos. Una vez que obtenemos las dudas que ha surgido aquí, ¿sí? Que no coincide y que a veces sería, digamos, el obstáculo que tenemos sobre la precisión y la seguridad que tenemos cuando declaramos o obtenemos los ingresos, es en la declaración. Miren, del lado izquierdo de su pantalla están los ingresos que venimos analizando, los relacionados y en rojo los no relacionados. Se van a dar cuenta que en el 1 y en el número 8 vienen de color azul. Esto porque me sirve de ejemplo para mostrarles la siguiente parte, que es, debo decir así, un ejemplo de lo que manda el SAT como guía del formato 21, es decir, de la declaración anual de ingresos y egresos. Es decir, nos percatamos que en la ley como tal se establecen cuáles son los ingresos autorizados para una donataria, y del lado de los ingresos, es decir, de la declaración de ingresos y egresos, no aparecen los campos como tal puntualmente. ¿Qué significa? Si vemos del número 1, podemos ver que del lado derecho, donde está el formato de los campos de la declaración, existen efectivamente los donativos, ya sea en efectivo, ya sea en especie, nacionales e internacionales. Ahí podríamos decir, pues está bien. Pero después de ello, del lado derecho hasta abajo, dice arrendamiento y podríamos ver del lado izquierdo el número 8, que ahí sí estaría puntualmente el campo que apara estos ingresos. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a cuotas integrantes, de este lado no vemos un campo que diga puntualmente cuotas integrantes. O vámonos más lejos, cuotas de recuperación, que es uno de los más importantes para obtener ingresos, tampoco aparecen puntualmente en este formato 21. Lo que obliga a los contadores o al administrador a que estén a cargo de la administración, que estos ingresos se vayan a otros ingresos, confundiendo en un momento dado la forma en que estamos obteniendo nuestros ingresos, porque no vemos otra manera de reflejar lo que marca la ley del artículo 80 con lo que nos marca el formato 21. Hasta ahorita, si me preguntaran cómo se registran las cuotas de recuperación, se van a otros ingresos. Esto que nos dimos cuenta fue derivado de la revelación que hizo el SAT, en el que publicó que las donatarias autorizadas tenían más de 132 mil millones de pesos por ingresos no relacionados o distintos del objeto social. ¿Sí? Esto impactó la mente de los donantes porque decían, bueno, pues entonces ya para qué te doy donativos si ya tienes un negocio. Nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Jorge Villalobos, preocupado, pero también ocupado, ordenó una investigación y nuestros compañeros de esta área, ¿sí? Descubrieron esto, que no están segregados, que no están puntualmente los campos que deben tener para amparar lo que marca la ley. Se envió una carta, ¿sí? A la señora Raquel Buenrostro, viendo este tema. Aún no hemos recibido respuesta. Hicimos una, digamos, consulta extra a la parte que corresponde a las donatarias
y nos dijeron que ellos no estaban, digamos, no tendrían las facultades de cambiar este formato, sino a través de recaudación. Entonces, en ese sentido, vamos a intentarlo a través de la dirección jurídica con el apoyo de presidencia, llegar, ¿sí?, a entablar el diálogo y ver la necesidad que de estos ingresos que están en el artículo 80 sean, digamos, precisados en el formato 21 de la Declaración Anual de Ingresos y Egresos. Ok, de reingeniería SAT, aquí es hablar de viva voz. Para este año es posible que tengamos una sorpresa en cuanto a la presentación del informe anual de transparencia, el uso y destino de los donativos recibidos y si tuvimos actividades para influir en la legislación. Se pretende que para este ejercicio desaparezca como lo venimos presentando, pero se habilite una nueva plataforma para ingresar, ¿sí?, la cual se espera que sea más amigable, ¿sí?, para enviar la información que tenemos en el informe de transparencia. Pero aquí podríamos ver cuáles serían los, digamos, riesgos o precisiones que habría que ver. Por ejemplo, se especula o se rumora o podríamos pensar, sí, que, por ejemplo, si hay una oración Patitos hace y yo en esta nueva ingeniería le aprieto el RFC y le establezco como criterio, dame todos los CFDIs que Patitos hace expidió, a la mejor edad de 1000 expidió Patitos. ¿Y por qué conceptos? Pues todos por donativos. Muy interesante. De esos 1000, ¿cuántos tienen el RFC de sus donantes? Mira, 300 y son por categorías diferentes. Están correctos. Y los otros 700, dice, mira, curiosamente los 700 tienen una cantidad fija de 1000 pesos, ¿sí? Y entran como donativo. Y tiene su RFC. No, tiene el genérico, nos marca el SAT. Habría una discrepancia porque entonces diría el SAT, pensando mal, entonces a lo mejor hay que revisar esos 700 porque a lo mejor esos no son donativos, sino son cuotas de recuperación. Entonces habría que ver muy puntual, conocer cómo estamos obteniendo nuestros ingresos, ¿sí?, para no caer en esa discrepancia y esa necesidad que tendría el SAT de hacernos una auditoría. Recomendaciones. Nosotros platicando tal vez con nuestro director jurídico, el doctor Raúl García, platicamos qué podríamos nosotros preguntarle a las donatarias autorizadas para que conozcan, se sensibilicen y pongan las medidas que corresponden y no caen en el supuesto de liquidación. Yo creo que de estas recomendaciones nacieron primeramente las preguntas, ¿sí? Le preguntaríamos tal vez si he tenido la oportunidad de tener algunos representantes en pláticas o en Zoom y a veces de las preguntas que nos hacen, no porque sean malos ni porque se dedican a hacer malas cosas, sino porque ellos están ocupados en su trabajo social, en su labor social y destinan a un tercero, ¿sí?, las obligaciones fiscales. Les podríamos preguntar y a veces les decía, oiga, ¿usted conoce el objeto social autorizado de la donataria que usted preside? Y la respuesta en muchos casos es, y muy significativa, es no. ¿Conoce con certeza cuáles son los ingresos relacionados o autorizados que puede obtener su donataria autorizada? No. ¿Conoce usted cuáles son los ingresos no relacionados o distintos de su donataria autorizada? No. ¿Sabes cuáles son los ingresos que obtiene tu organización en estos momentos de acuerdo al objeto que tienen autorizados? No, Juan, eso lo hace mi contador, mi contadora, mi abogado, el que está a cargo, ¿sí? ¿Sabes con precisión cuáles son los CFDI que expiden por los ingresos que obtiene tu donataria? Menos, Juan, punto. Si obtienes ingresos por cuotas de recuperación, ¿sabes cómo operan? No, ni idea, ¿sí? ¿Cómo se declaran estos ingresos relacionados y no relacionados en tu formato 21? No. Derivado de estas preguntas, ¿sí?, lo que pensamos, bueno, ¿cuáles serían las medidas o las recomendaciones? Por un lado, es indispensable que ustedes conozcan, ¿sí?, de manera precisa cuál es el objeto social que tienen sus autorizadas, preponderante y adicional. ¿Por qué? Y fíjense con la palabrita preponderante. El SAT, ¿sí?, lo que hace es decir, bueno, ¿cuál es tu actividad principal por la cual tú te creaste para apoyar a la sociedad civil, ¿sí?, a los clientes más vulnerables? Podría ser una o podrían ser dos, pero en este caso el SAT va a elegir solo una, que va a reconocer como la preponderante y que va a publicarle en el anexo 14, nada más. Si ustedes piden una adicional a ella, se las va a otorgar a través de la autorización en oficio como tal, pero no la va a publicar en el anexo 14. Es muy importante que ustedes conozcan de manera precisa cuál es el objeto social que ustedes tienen por preponderante y cuáles podrían tener como adicional.
aquí se ve a la vista que tienen ustedes, son las 12 maneras, o sea, 12 actividades que el SAT, ¿sí?, puede autorizar como actividad, como objeto social de una donataria. Tenemos las asistenciales, educativas, de investigación científica o tecnológica, culturales, becantes, ecológicas, reproducción, de apoyo económico de donatarias autorizadas, de obras o servicios públicos, bibliotecas privadas con acceso al público, museos en desarrollo social. Y aquí veré un ejemplo. Por ejemplo, a lo mejor alguien me dice, oye, yo tengo como objeto social una actividad asistencial. Ah, perfecto. Pero acuérdense que la asistencial, la ley nos marca 9 rubros. Si tienes una actividad asistencial, de acuerdo, ¿en qué rubro? ¿Tienes el primero, el segundo, el quinto, hasta el noveno? ¿Cuáles tienes? ¿Tienes varias? ¿Cuál es la preponderante? Tal vez la preponderante sea la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda. Sería la preponderante. ¿Y por qué es importante puntualizar? Porque esto me va a invitar, ¿sí?, a convocar a donantes a que me den donativos por esta actividad, ¿sí?, pero también tener cuotas de recuperación muy precisas. En este caso, en materia de alimentación, yo podría tener digamos, un comedor popular en el cual, a diferencia de los, digamos, restaurantes o fondas que normalmente cuando cobran 100, 120, 150 por una comida corrida, ¿sí?, aquí ellos podrían cobrar cuota de recuperación de 30, 50 pesos por mucho, ¿sí? Podría haber un albergue, en fin. Eso es lo que tenemos que entender para no errar la manera en que obtenemos los recursos, particularmente en el sentido de las cuotas de recuperación. Habrá otro que tenga una rehabilitación médica, que va a ser muy diferente a la obtención de recursos en materia de cuotas de recuperación, ¿sí?, diferentes a las de alimentación, porque aquí podría yo cobrar una cuota de recuperación por los alimentos, mientras acá yo podría cobrar una cuota de recuperación por las consultas, ¿sí? Entonces hay que ser muy precisos cuáles que tenemos. Lo mismo sucede con desarrollo social. Si les preguntamos, desarrollo social, ¿tengo actividad de desarrollo social? Ok, ¿en qué rubro? Acuérdense que desarrollo social, la ley establece estos 10 rubros y tendríamos que de manera precisa cuál es el preponderante y cuáles las adicionales. A lo mejor tienen diferentes mezcladas de manera que fortalezcan el objeto social que tienen ustedes autorizado. Déjenme ver, estaba aquí. Ok, estábamos acá. Una segunda pregunta podría ser, o una segunda medida que pueden implementarse, conocer cuáles son los ingresos relacionados y cuáles no relacionados. Los que venían platicando, ¿sí? Relacionados se conocen con el objeto social o son autorizados. Para nosotros son autorizados porque son los que podemos obtener como donataria autorizada, ¿sí?, por estar en este régimen. Y obviamente están también los no relacionados. Esto es lo que acabamos de ver, es lo que ustedes deben conocer de manera precisa. Los 2, 4, 6, 8, 9 formas que pueden obtener ingresos relacionados, ¿sí? ¿Sí? Y la 10ª, los no relacionados o distintos del objeto social. ¿Sí? Identificar cuáles son los ingresos que obtenemos de acuerdo al objeto social. ¿Por qué? Porque hay donatarias, se los puedo asegurar, que ya no reciben donativos y que se sustentan su trabajo con puramente cuota de recuperación o otros ingresos, ¿sí? Entonces, habrá donatarias, ¿sí?, que solamente obtienen ingresos por donativos, en especie, en efectivo. Por ahí no hay ningún riesgo. Nada más tienen sus ingresos y no hay ningún riesgo. Pero habrá otras que dirán, bueno, yo obtengo ingresos por donativos, pero también obtengo ingresos de los autorizados, de los relacionados. Y posiblemente sean cuotas de recuperación, algunos tendrán por intereses, otros por apoyos, estímulos, otros por derechos patrimoniales o por arrendamiento, ¿sí? Hay organizaciones que solamente tendrían estos 2 rubros. Pero hay otras, tal vez más completas o porque tienen la capacidad integrada, instalada, por decirlo así, ¿sí?, que pueden obtener ingresos no relacionados, ¿sí? Esto es lo que son los que pueden obtener. ¿Sí? Conocer puntualmente los que tienen relacionados. Acuérdense que los relacionados, los no relacionados, perdón, tienen un tope del 10%. Otra recomendación es que CFDI se expiden por los ingresos. Acuérdense que como donatarios solo tenemos de 2. O el recibo donativo exclusivamente para los donativos o lo del CFDI factura por los otros ingresos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a partir de este año, ¿sí?, la ley, antes digamos, causas de revocación estaban integradas en una regla que por decir así, por jerarquía no tan importantes. Para tener mayor certeza o mayor control de esto, es algo que hizo pasarlos a ley.
¿de acuerdo? Para respetar la jerarquía en ley. Y en el artículo 82 cuarter te dice, donataria, si yo te revoco la autorización, si no expides los comprobantes fiscales que amparen los donativos recibidos o que expidas comprobantes fiscales de donativos deducibles para amparar cualquier otra operación distinta a la donación. ¿Sí? Artículo 82, perdón, cuarter. ¿Sí? Y para reforzar esto en el reglamento también, en su artículo 128, establece las donatarias autorizadas, ¿sí?, deberán utilizar los comprobantes fiscales de donativos únicamente para amparar dicha operación. Para las demás operaciones que tengamos, ¿sí?, debemos expedir los comprobantes fiscales por las actividades realizadas y con todos los requisitos que marca el Código Fiscal para amparar cualquier otra operación diferente de la donación. Cuotas de recuperación. Aquí es donde tenemos que puntualizar mucho las formas de saber cómo obtenemos nuestras cuotas de recuperación, saber que son ingresos relacionados con el objeto social autorizado, que están considerados en el artículo 80, séptimo párrafo de la ley de ISR, pero no están definidas en este ordenamiento. ¿Esto qué significa? Que si la ley me dice, mira, tú puedes obtener cuota de recuperación, pero si yo busco, digo, ¿y qué? ¿Dónde está? Para mí, por ejemplo, que tengo una actividad asistencial y para otra que tiene actividades culturales, ¿cuáles serían las cuotas de recuperación que puedo haber? Y si ustedes revisan, no lo hay. Esta responsabilidad se la delega, ¿sí?, al que está al frente de la organización. Y es de responsabilidad de crear eso. Es por eso que nos dejan un momento de estado de indefensión, porque en un momento de una auditoría puede decir el SAT, no, estas no son cuotas de recuperación. Pero entonces, ¿en dónde están en ley? Me dejan estado de indefensión. Ahí está la omisión y la oportunidad que tendría el SAT de arreglar este punto para que sea de certera de ambas partes, ¿no? Cómo obtener los recursos y que ellos conozcan de verdad cómo obtenemos los recursos por lo que tenemos autorizado. Son diferentes de acuerdo al objeto social de la donataria, deben ser consultadas en su momento con el SAT, obedecen al concepto de indispensables. ¿Esto qué significa? Miren, como un ejemplo, habría organizaciones que atienden a personas en materia de salud asistencial que apoyan a personas con cáncer, ¿sí? Una enfermedad muy dramática, pero que hacen una muy buena labor. Entonces, si llega el SAT y me dice, ok, ¿obtienes ingresos? Sí, ok. ¿Qué ingresos tienes? Donativos. Ah, muy bien, donativos, perfecto. Y emites el CFDI, el recibo donativo con su complemento de donatarias y sin IVA. Perfecto. ¿Qué otros recursos tienes? Ah, pues mira, cuotas de recuperación. Ah, muy bien. ¿Cuáles son tus cuotas de recuperación? Ah, pues mira, las primeras son por consultas. Consultas, ¿sí? Sí, y son oncólogos, son doctores, sí, claro que sí. Allá afuera les cobran 1,000 pesos y yo aquí les cobro 350, 500 y hay veces que ni siquiera les cobro, depende de la situación como venga. Pero es necesario cobrar una cuota de recuperación. ¿Qué otros ingresos obtienes? Está bien, son cuotas de recuperación. Ah, pues mira, vendo, digamos, medicamentos, sí, esos son especiales, controlados. Ok, se los da, se los enajena, se los vende, sí, a un precio muy, muy diferente, sí, sí, obtenemos una cuota de recuperación por ellos, que allá venden 1,500, 5,000, aquí los vamos en 1,500 y a veces se los damos, ¿de acuerdo? Ah, ok, puntualmente es en cuota de recuperación. ¿Y qué CFDI se emites por ellos? Una factura sin IVA, y así le pongo cuota de recuperación y el RFC del beneficiario, perfecto. Sí, ¿qué otras obtienes? Ah, pues mira, vendo prótesis, ¿con cuáles? Ah, pues mira, son pelucas, un ojito o algo, porque esta enfermedad es dramática, a veces piden un miembro o algo así, y los vendemos al tamaño, a la medida de nuestro beneficiario. Ah, pues está muy bien. Totalmente, acabo de darme cuenta que eso es indispensable para que cumplas con tu objeto social de apoyar a este tipo de personas. Está perfecto. ¿Y esto qué más ocurre? ¿Qué vendes aquí? Ah, pues mira, son vitaminas. Vitaminas de la rosa o X cosas. Sí, sí, para que refuerce su sistema. Vale, déjalas aparte. Eso no creo que corresponda. Ok, ¿qué otra cosa das? Pues mira, vendo tazas muy bonitas con el logo de la organización y les cobro 300 pesos. A ver, estimada, esos no creo que sean indispensables y no son indispensables para cumplir con tu objeto social. No ayudan, por decir así, como lo que me acabas de mostrar, si lo acabas de exponer, como para que salgan adelante tus enfermos, tus beneficiarios. En ese caso, todos estos que me acabas de vitaminas y la tasa son distintos del objeto social, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque de no identificarlos bien, podrían inflar el rubro de distintos del objeto social y rebasar ese 10%. ¿Sí? Actualmente se declaran en la Declaración Anual de Ingresos y Egresos como otros ingresos. Se ingresan con factura sin IVA, CFE distinto del recibo donativo. En su caso, las facturas que amparan cuotas de recuperación pueden llevar complemento de pago.
En las cuotas de recuperación existe una contraprestación, ¿sí? Yo tengo autorizado apoyar a personas con esta enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo tengo donativos, dame un donativo, creo en tu causa y recibo el donativo únicamente. Oye, quiero servicios que tú das, bueno, pues entonces sería una cuota de recuperación relacionada con lo que yo hago y te emito una factura por lo que tú me pagues como cuota de recuperación. Existe una contraprestación. Tú me das algo, yo te doy algo que tengo, digamos, autorizado en mi objeto social como tal, ¿sí? No identificarlos correctamente pueden inflar los ingresos no relacionados, distintos del objeto social y actualizar el supuesto de revocación definitiva de la donataria. Bueno, es todo. Estoy a sus órdenes. Espero que no ha sido muy complicado. Y lo que no se pueda agotar aquí, bueno, pues lo podríamos hacer de otra forma. Gracias. Juan, muchísimas gracias. Antes de que te vayas, sí que tenemos preguntas. Entonces, mira, vamos a comenzar con algunas de ellas. Dame un segundito que acabo de perder el chat. A ver. Un momento, por favor. Uf. A ver, aquí. De Paola Montiel Ruiz. Si el contrato de donativo dice lo que se hará con el recurso, a quiénes se beneficiarán, en cuántos espacios, etcétera, ¿eso es oneroso? No entendí muy bien, pero parece ser que hay un convenio o un contrato de donación. Si el contrato de donativo dice lo que se hará con el recurso, a quiénes se beneficiarán, en cuántos espacios, etcétera, ¿eso es oneroso? O sea, hay un Mire, contrato de esa donativo pregunta supongo que viene. entre donante y la organización que recibe el dinero. No, acuérdense ustedes que ustedes reciben donativos únicamente por lo que tienen autorizado, ¿sí? Yo supongo que esa pregunta viene, no sé si sea uno de los que participan en la convocatoria del Fondo de Despensa, ¿sí? Pero recuerden, si yo debo conocer primero qué es lo que quiere mi donante, ¿sí? Si se acomoda a mis proyectos que tengo como objeto social, ¿sí? ¿Qué es lo que está pidiendo? Y si lo está etiquetando. Si lo está etiquetando es porque le interesa, ¿sí? Apoyar alguna otra o alguna causa en particular, cualquiera que sea, ¿sí? Ustedes tendrían que ser muy sensibles de conocer, ¿sí? Si entran en ese contrato, si cumple con los requerimientos, y no es oneroso porque no está imponiendo algún gravamen en particular, simplemente lo está etiquetando, y en el contrato debe aparecer como tal. Te doy un donativo porque yo conozco lo que tú haces en esta materia y por lo tanto sí te lo voy a dar, ¿sí? Pero, por favor, yo para asegurarme en este contrato, en este convenio, voy a asegurarme que por favor me des en un momento dado información de que destinaste este donativo que te di al objeto que tú tienes autorizado. Por eso te elegí y por eso le etiqueto. Tal vez la etiquetación sea en cuanto, oye, tú tienes equidad de género, sí. Apoyas a niños y niñas, perfecto. ¿Sabes qué? Yo quiero que hagas esto, pero particularmente a señoritas, ¿sí? De 18 a 29 años. Ahí ya lo estoy etiquetando, pero entra dentro de mi objeto social, ¿sí? Eso sí es viable, ¿sí? No es oneroso, no está poniendo alguna condición que tú digas, voy a pagar por eso y por el otro. No, está dentro del objeto social, se puede recibir el donativo y lo adecuo, ¿sí? A los proyectos que tengo, según lo que tenga como objeto social autorizado. Aquí hay otra pregunta de Daniela Meléndez. Dice que ¿por qué las cuotas de integrantes no pueden ser con recibo de donativo? Bueno, lo acabamos de ver, la ley establece que el donativo debe ser puro, sin ningún tipo de condición. Es decir, te dice el SAT, su recibes un donativo es porque creen en tu causa y no tienen que cuestionarte. La única condición que hagas es que des el recibo donativo que corresponde para que tu donante lo deduzca como un gasto general, no para bajar impuestos, sino como un gasto general y tú cumplas con tu objeto social. Nada más hasta ahí. ¿Sí? Es lo único que pueden hacer. No se pueden meter las cuotas de integrantes porque no es un donativo, salvo, y por eso les decía que se cuesta aparte, de manera diferente, porque a lo mejor, ¿sí?
Tal vez tu donante, ¿sí? Tu donante, en este caso, hablamos de las cuotas integrantes, podría ser que en este caso tal vez un consejero, ¿sí? Que diga, yo no quiero nada, que me des nada a cambio, pero quiero apoyar tu causa y por ello te voy a dar te damos un donativo. No está recibiendo nada a cambio, ¿sí? Y sin en cambio sí está apoyando la causa. Es una situación muy fina que habría que analizar para cada caso en particular. Ahora, podría confundirse con las cuotas de los afiliados, por decir así. Que ahí sí no, porque decías, bueno, yo esto, depende a mi acuerdo, a mi concepto social que tengo autorizado, yo voy a pagar por algo que me vas a dar. Ah, entonces no sería un donativo. Hay una contraprestación, tú me das algo y a cambio. Y esas son de las nuevas disposiciones que tener muy, muy en cuenta, ¿sí? De que ahora que tenemos que ir armonizando cómo tenemos nuestros recursos y ver qué CFDI exponemos. En este caso diríamos, ¿cuota de integrantes o cuota de recuperación? En este caso sería una cuota de recuperación. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué datos debe contener la factura por concepto de donación? Eso, sí. O sea, lo que necesito que te pide el SAT para que un recibo donativo sea registrado como tal, es decir, primero saber qué tipo de donativo es, si es en efectivo, si es en especie, y si es en especie asegurarnos que si el que nos done es el dueño de esos bienes, ¿sí? En caso que sea en especie, bueno, abrimos nuestro recibo donativo, ¿sí? Nos aseguramos que vende complemento de pago, el complemento de donatorias, perdón, y vigilar que estén ahí la parte que dice, en caso que los bienes aquí donados hayan sido deducidos previamente para efectos del impuesto de la renta, este donativo no es deducible. ¿Por qué? Porque si el donante que da un donativo en especie ya dedujo estos bienes, ya no va a poder deducir dos veces. La donataria se protege, emitiendo este CFDI de recibo con este complemento de donatarias y coloca el valor que le está pidiendo el donante. Ojo, podría ser por bienes nuevos amparados con una factura, ¿sí? O bienes que bajaron de sus, se me olvidó ahorita el nombre. Inventarios. Digamos, inventarios, sí, que si no, gracias, de los inventarios y que ya hayan sido deducidos, ¿sí? La donataria quedó protegida porque le advirtió a su donante, oye, mira, yo soy donataria y si tú me donas en especie, bueno, pues hay una leyenda que podría tener un contratiempo contigo, pero te aviso, ¿sí? Si son bienes nuevos, nada más dile, son nuevos, son tuyos, tú los compraste, dame tu factura y yo tomo el valor de la factura, digamos, lo identifico, ¿sí? Y lo respaldo, ya dependiendo cómo se dé el espacio. En caso de efectivo, bueno, pues obviamente saben que eso pues nada más es una transferencia y se dedica. Si es el moneda extranjera, pues nada más tal, casi como tal, recibí tantos dólares o tantas liras y bueno, pues ahí se anota como tal. Pero debe ser, evidentemente, si es un donativo, por un recibo donativo, nada más. Aquí hay una persona que dice, comentó que si rebaso el 10%, dejo de ser donataria, no es arriba del 50%. Sí, no sé, a lo mejor una confusión, mantenimiento, lo dije mal, pero sí me retracto y les digo, o les confirmo también. El tope para obtener ingresos distintos de objetos sociales es el 10%. Si hay un excedente de ese 10%, se paga el impuesto de la renta. Pero si rebasamos de ese 10% a más del 50%, vamos a desaparecer. Ok. Gracias. Soy Jesús Godínez de Por un Hogar. Ya, perdón. Esto ya no era una pregunta. Las opiniones técnicas también se pueden meter como cuota de recuperación. Acuérdense que hay servicios, los servicios no son donativos, pero hay servicios que el SAT está vigilando mucho, ¿sí? Y que resultan ser intangibles. Es decir, hoy en día, si nosotros encontramos un servicio como capacitación, software o esto que me dice opiniones técnicas, ¿sí? Y yo emito un contrato de servicios y una factura donde pago estos servicios, no hacen prueba plena para el SAT. El SAT te va a decir, sí, aquí hay un contrato, hay un consentimiento de voluntades, pero esto no me dice nada. No, pero tengo una factura por los
100,000 pesos que pagué. Sí, fíjate, desgraciadamente también tienes aquí una factura por 100,000 pesos. Eso no hace prueba plena. A mí me dices en qué consistió ese servicio de opiniones técnicas. Porque son intangibles, porque no se palpan, no se tocan y difícilmente los puede llevar a cabo y se presta en un momento dado, ¿sí? Que pueda haber, digamos, operaciones simuladas, ¿no? Entonces hay que ser muy precisos a qué nos referimos, qué servicios damos cuando precisamos esto de tal vez algún software, algún tipo de capacitación, tipo de publicidad que sea difícil de rastrear. Ahorita esa te va a decir, dame los entregables. Si no los damos, estamos en serios problemas conforme al 69B. También, ¿en qué documento, esta es de Daniel Ramírez, en qué documento o página puedo consultar de manera puntual las actividades y rubros que tengo autorizados para recibir donaciones? Eso yo creo que sería de manera muy particular. Tendría que checar su oficio y leer allí qué es lo que pidieron y qué les autorizaron. Cuál es la preponderante y cuál es la adicional, ¿sí? Y con eso, checar, tal vez en esta lámina si tienen acceso, se las envíen ustedes, sobre cuáles son las actividades. Acuérdense que hace muchos años podíamos hacer aparentemente todo lo que hicieras y nuestro objeto social es muy mezclado, tiene muchas, ¿no? Y hace poco, yo creo que ya van para 2 años, CESAR intentó, ¿sí? Intentó a través de oficios, de preguntarles a la otra, mira que nosotros estamos viendo tu objeto social, pero lo vemos muy amplio. Indícanos cuál es la preponderante y cuáles son las adicionales, ¿sí? Entonces hay que revisar que tenemos estatutos, hay que revisar lo que marca la ley y saber dónde estamos precisamente, cómo estamos autorizados, cuál es la preponderante y cuál es por decir así, la adicional o adicionales. Ok. ¿Cuál es la fecha límite para la declaración de transparencia del ejercicio 2020? Bueno, este ejercicio de transparencia, que es el uso y destino de los donativos recibidos, acuérdense que eventualmente convencionalmente se venía presentando en los meses de mayo, pero el año pasado su presentación se pospuso a los meses de junio y julio. Y como les platiqué en esta presentación, para este año posiblemente tengamos una sorpresa de que ya no se va a ir presentando como lo veníamos haciendo convencionalmente, sino será a través de una nueva plataforma. Estaremos pendientes de ello y en su caso tendremos dentro de poco un foro que igual y podrían hablar sobre esta nueva plataforma o esperar a que nos indiquen cuál va a ser la fecha precisa y a través de qué medio. Sí, recuerden que el foro de actualización legal y fiscal es el 25 de marzo. Así que, y seguramente vamos a tener a los funcionarios, tanto del SAT como de la ley antilavado de dinero, ¿verdad, Juan? Sí, así es, ambos. Yo quiero preguntar si es verdad lo siguiente. Esto es de Ileana. Si recibes donativos de gobierno por más del 50%, ¿se toma como ingreso no relacionado o corres algún riesgo? No. Aquí si la autoridad donde yo entro en la convocatoria te dice, te voy a dar un recurso, no sé, de 1,000,000 de pesos como donativo, pues yo lanzo mi recibo de donativo. Aunque me digan, no, este es mi recibo por donativos. Y aquí está mi recibo y así lo ingreso como donativo. Y es, digamos, de los ingresos principales relacionados con la autorización de la donataria autorizada. Salvo que le digan que va a ser diferente al donativo, bueno, entraría en otro carácter, ya sea como subsidio o como apoyo económico, pues entonces sería otro CFDI, de acuerdo a las partidas que tenga en ese momento la autoridad que va a dar el apoyo. Verónica Menchaca, nosotros no tenemos cuotas obligatorias de nuestros asociados o consejo directivo, pero a veces se da el caso que uno o dos de los consejeros han dado dinero de donación. ¿Estos siempre se consideran como donativo o como cuotas? ¿Es correcto? Dice, es curioso cómo el mismo se contesta, dice, es que lo dieron como donativo. Bueno, pues en ese carácter entra como donativo. Si así fue la voluntad de la persona, te doy un donativo, bueno, para que hagas tu contenido social, ¿sí? No voy a recibir nada a cada cambio, pero me gusta lo que haces. E inclusive, bueno, pues a lo mejor puedo darte algunas nociones de tu objeto social, apoyo con mi tiempo, con mi talento, con mi experiencia. Bueno, pues entonces ahí está bien, pero entra como donativo.
no recibe nada a cambio. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese rubro, les decía, ¿no? De cuotas de los integrantes, que entiende, y hay que analizar cada caso en particular. Las cuotas de recuperación, esto es de Everardo Riestra. ¿Las cuotas de recuperación tienen algún tope porcentual de nuestros ingresos totales? Es que es muy buena pregunta. No, igual que los donativos, ¿sí? No hay un límite. Acuérdense que una cosa es donar y otra deducir. Sí, eso es muy diferente. En el caso de las cuotas de recuperación, no, mientras estén bien sustentadas y, digamos, bien sujetas a los proyectos que tenemos de acuerdo al objeto social que tenemos autorizados, no hay un límite. ¿Sí? Es por eso que les mencionaba que ese es uno de los rubros más importantes que tiene una donataria para obtener recursos, siempre y cuando la respalden correctamente con el CFDI que corresponde, recordando que hay una contraprestación de yo te doy y tú me das algo a cambio y yo te doy algo que tengo, digamos, autorizado por el SAT, ¿sí? Pero no hay un tope que diga, no, solamente 100,000 pesos, no, como sucede con los no relacionados. Este también es de, de Alicia no alcanzó a leer todo el nombre. De Alicia Evangelina Olmos. Y esto es, al hacer una factura por renta de un espacio, entonces no tenemos obligación de agregar el IVA porque nos exigen la factura con el IVA. ¿Tenemos algún problema si se expide de esta forma? Sí, acuerden ustedes que a partir de este año, no, del año 2019 fue la propuesta, en 2020 causó efectos. Les decía en la plática, en esta presentación, que ustedes deben avisar a su arrendatario, decirle, nosotros te podemos arrendar esta parte, este espacio, pero en la factura que te expedimos no llevamos IVA. Así nos lo marca la ley del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren en un momento dado es acreditar ese IVA. Y no puede ser, es posible que les digamos desde un principio, ¿sí? Que no lleva IVA, porque así lo marca la ley, y darles fundamento como tal, y bueno, llevar a cabo esto, y también adicionalmente recordando que esta es una actividad vulnerable para la ley de antilavado, y debe respetar el cumplimiento de obligaciones de este ordenamiento. Ok, cuando elaboras un CFDI, si es persona física, te permite marcar el uso 04 donaciones, pero ¿por qué no aparece esta opción cuando es persona moral? ¿Por qué se lleva otra clave? El 04 es personas físicas donativos y otro es G3, personas morales, que son gastos generales. Acuérdense que las personas morales lo que hacen es deducir su donativo a través de un gasto general. Ok. ¿En qué documento o cómo puedo determinar el tope de las donaciones? No, yo les decía que las donaciones de los donativos como tal, no hay un límite como tal, ¿sí? Pero repetía que una cosa es donar y otra cosa es deducir. Deducir si hay un límite, donar no. Ustedes pueden recibir todas las cantidades que quieran y no sin ningún problema. Si yo en este momento le doy a esta organización, oye, te voy a dar 1,000,000 de pesos, ustedes dicen, pues muchas gracias, Juan, aquí está el recibo, y yo al quererlo deducir, a lo mejor el SAT me va a decir, no, Juan, pues discúlpame, qué buena gente eres, pero yo no te voy a decir todo eso. Hay un límite de tus ingresos, y no si no me dejas para el área público, para los impuestos. Te voy a decir solamente el 7%, pero es para el donante, no para la donataria. Ok, vamos a ir con otras preguntas. ¿Qué sucede si tenemos ingresos por cuotas de recuperación, pero no tenemos un monto fijo especificado? Es decir, la otra parte nos paga conforme a sus propios lineamientos. Digo, las cuotas de cooperación no tienen un tope. Es decir, a lo mejor yo, como en el caso del ejemplo, tal vez a alguien le diga, esta es una cuota de recuperación, SAT. Ah, sí, ¿por qué dice 500 pesos? Bueno, fue una consulta que pagaron. Aquí está el RFC de la persona y bueno, es una cuota de recuperación perfecta. ¿Y esta por qué tiene 1,000 pesos? Bueno, esta porque es una persona que puede pagar estos ingresos y le cobramos el tope, 1,000 pesos. Y bueno, ahí está. Pueden ser diferentes cantidades, pero la estoy identificando como una cuota de recuperación, ¿sí? Y como por decir así, con el RFC de cada persona. En caso de que obtengan cuota de recuperación, pero que digamos, el que recibe el recibo, la factura no lo quiere o no lo solicite, bueno, pues entonces tendríamos que meter cuota de recuperación con el CFDI genérico,
pero siempre diciendo, esta es una cuota de cooperación al público, pero que no la quiso, pero te la estoy demostrando que es una cuota. Entonces, de hecho, estás respondiendo la siguiente pregunta de Paola Montiel, que dice, nosotros recibimos donativos de personas físicas y algunas no solicitan CFDI. Y entonces hacemos un RFC genérico. ¿Se podría poner en el CFDI con RFC genérico en el concepto el nombre del donante recurrente? Sí, digo, aquí tendríamos que ver que todo ingreso, si en ese carácter entra, te doy un donativo, porque a veces hay veces que nos donan y no sabemos de quién es, ¿no? Entonces dice, bueno, para que no haya problemas con el SAT, bueno, emito mi recibo donativo, entra en el carácter donativo y como no tengo el RFC de mi donante que me pide esa, le pongo el genérico. Ya, Paola, ya contestamos la pregunta de cuál es la diferencia entre donativo y cuota de recuperación. Somos una donataria, este es de Karen, somos una donataria autorizada por impartir educación sin fines de lucro. El principal ingreso son cuotas de recuperación y dichos ingresos se registran en la declaración anual en otros ingresos. ¿Estamos en riesgo de liquidación? No, aquí, bueno, tendríamos que ver, por eso les digo, hay que conocer muy certeramente qué objeto social tenemos. Si es educación, tiene un carácter muy amplio. Podría haber para el SAT, dice, bueno, ¿tienes actividades educativas? No sé, pues entonces, ¿por qué tienes educación? Porque habría, si tienes actividades educativas, estamos hablando que tienes maestros, primaria, secundaria, en fin, todo esto. Pero si tienes educación, a lo mejor tienes fomento en la educación, ¿sí? Tendríamos que ver cómo está autorizada, qué tipo de proyectos están alineados a este objeto social y la manera en que está obteniendo cuota de recuperación. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, ¿sí? El pago de las colegiaturas son cuotas de recuperación. Y eso fue un muy gran escándalo porque se estaban metiendo como donativos. ¿Sí? En este caso sí podría haber que si es una cuota de recuperación, derivado de qué, y ahí se podría identificar las que se necesiten siempre y cuando sean apegadas al objeto social que tienen. ¿Qué significa para ti, desde tu punto de vista, educación? Y para el SAT, ¿qué significa educación? ¿Hay fomento a la educación o actividades educativas? Ok. Esto ya está. A ver. ¿En qué documento o página puedo consultar de manera puntual las actividades? Esto ya fue contestado. Es base para la revocación los porcentajes de otros ingresos que exceden de 2020. Otra vez, por favor. Es base para la revocación los porcentajes de otros ingresos que excedan de 2020, o sea, del año 2020. Que no entiendo. Sí, son base. Es base para la revocación los A la porcentajes de revocación. Bueno, otros ingresos. O sea, que si la revocas, o sea, bueno, entiendo que si ya esto, o sea, si esto ya se hace efectivo desde el año fiscal, o sea, el año 2020. pasado. Miren, entra con fuerza para este año, ¿sí? Ahora, es curiosa la pregunta que me hacen porque dice, bueno, dentro de todos los relacionados con otros ingresos, bueno, pues acuérdense que mientras no haya un campo específico para cada rubro de la ley, pues tendremos que meterlos ahorita en otros ingresos. ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, si yo obtuve ingresos distintos del objeto social por más del 50%, ¿aplicaría la revocación este año? Podríamos decir que no, porque está aplicando, sus efectos son para este año. Aquí es donde tenemos la oportunidad de empezar a armonizar la manera en que obtenemos recursos y cuidar esa parte, ¿no? De si obtenemos ingresos distintos, dejamos que su contador cuando diga, no, a partir de ahorita ya dejamos de vender de lo que vendemos ahí en el bazar o lo que tengamos para obtener éxitos distintos de la obra social, para no rebasar ese tope. O tener cuidado que si lo rebasamos, pagamos el excedente, pero no llegar al más del 50%. Aquí dice Ana Elena Hernández, si mi objeto social es educación y hago campañas educativas para los pacientes en redes sociales y algunas con la marca de empresas, ¿eso cuenta como parte del objeto o entraría en otros ingresos?
A ver, es que es curioso porque dice, si yo tengo actividades de educación, pero algo así con mis pacientes, entonces como de pacientes en No, y hago educación. campañas educativas para los pacientes en redes sociales. Sí, Bueno, no ahí sé. tendríamos que ver qué es lo que tiene como objeto social. Si ya tiene aspectos de carácter educativo, ¿por qué tendría que meterme en otro tipo de actividades, no? Pues a lo mejor están pensando es que yo con esto obtengo ingresos. Bueno, pues ten cuidado porque eso no son parte de tu objeto social, sino distintos de tu objeto social. Tendrías que meterlos en ese rubro, ¿sí? Y tener cuidado de que no los eleves a más del 50%. Aquí dice Griselda, en nuestra asociación emitimos recibos de donativo por las cuotas de recuperación. ¿Tendríamos que empezar a emitir facturas? Así es, con las nuevas disposiciones lo acabamos de ver, ¿sí? Marca que es un causa de revocación si tú obtienes ingresos por otras causas que no sean donativo y especie el donativo es causa de revocación. El donativo, como lo repetir, no son ni remunerativos ni onerosos. Y si somos una institución educativa dentro de nuestro objeto social, tenemos que podemos impartir cursos, capacitación, programas con reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación o sin ella. Sin embargo, un asesor me comenta que todos los ingresos obtenidos por cursos sin reconocimiento oficial son ingresos no relacionados y otro me dice que sí son. ¿Me puede ayudar? Sí, mire, Creo, a lo eso mejor es, aquí no sé si tengas una respuesta rápida, pero sí es como muy específico, a lo mejor que te puedan contactar directamente, Juan, y ya sí, les cuando son puedes algo tan enviar como particular, son la particular. asesoría particular, ¿no? Sí, cuando son cosas, le digo, son muy delicadas en el decir que podríamos responder. No, no, es que me lo dijeron ahí. No, hay que revisar punto por punto qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos y entonces definir cuál es la manera, o sea, definir cómo está aplicándole la ley a ella o a Lupita, por ellos. favor, comunícate con Juan Sánchez. Su correo es juan.sánchez@cemefi.org y él te va a poder ayudar con esta asesoría específica. Tengo dos preguntas. ¿Qué se hace en caso de donativos que se dan para proyectos que exceden el año? Nuestro contador nos dice que tiene que gastar todo el dinero al finalizar el año. ¿Es posible hacer convenios de colaboración con instituciones públicas para garantizar recursos a largo plazo? Bueno, en la primera parte, digamos que su contador dirá, bueno, pues si tenemos algo etiquetado que nos dice, nos obliga a gastarnos todo el recurso, pues tendrán que gastarlo. Pero por otro lado, digo, si están cumpliendo con su objeto social, van al día y tienen un excedente, pues no implica que puedan meterlo a un tipo de operación o inversión que pueda tener recursos. Eso está bien válido, ¿no? Vuelvo a repetir, o sea, tendríamos que revisar qué es lo que tienen autorizado para ver cuáles son los movimientos que están haciendo de manera contable, que es diferente a la fiscal. Muy bien. Ana Karen, creo que ya tu pregunta sobre si para las cuotas de recuperación es donativo factura, ya fue contestada. Esto ya está. Dice, la duda que tengo es con el respecto al 10% con objetos no relacionados. ¿Es con respecto a lo que declaré el año pasado o de dónde obtienes el 10%? No sé, a lo mejor aquí sí puedes, bueno, no sé si esto es como muy específico, Juan. Sí, el 10% se calcula en función de los ingresos inmediatos del ejercicio inmediato anterior. Les ponía un ejemplo. Si yo en el ejercicio de todos los recursos tuve 1,000,000 de pesos, ¿sí? Del 2020, en 2021 en mi bazar podría vender hasta 100,000 pesos, que es el 10%. Ok, tenemos todavía muchísimas preguntas. Voy a ir un poco más rápido, pero creo que vamos a tener que poner un límite y el resto les pediríamos que por favor se comuniquen directamente con mi compañero Juan a juan.sanchez@cemefi.org. Entonces, al hacer una factura por renta, yo creo que esto ya, la parte de la renta ya fue contestada.
Dice, somos en Calemisol, somos una asociación que brinda el servicio de terapia del lenguaje y tenemos cuotas de recuperación. Pregunta, ¿tendríamos que expedir factura o recibo deducible? Y otra cosa, los recibos deducibles, den la descripción, todos deben decir donativo. Bueno, en este caso, a esta oración que tiene apoyo al lenguaje, algo así, ¿sí? Yo tal vez como donante diría, yo creo en tu causa, te doy un donativo de 100,000 pesos y dame mi recibo de donativo, nada más porque es un donativo. Pero si yo voy en calidad digamos, de beneficiario, le digo, ¿sabes qué? Quiero pagarte para tal vez a mi niño, a mi niña o a mí inclusive porque tengo problemas de lenguaje. Bueno, entonces yo voy a pagar algo allí y eso ya es una cuota de recuperación. No lo estoy dando en el carácter donativo, sino, oye, sé lo que haces, que tienes autorizado eso, me interesa, yo quiero pagar por ello. Bueno, pues es una cuota de recuperación relacionada con su objeto social y que debe expedirse con una factura sin IVA con el RFC de la persona que está solicitando el servicio. Aquí dice Carmina, si realizo alguna actividad que sí está en mi objeto social, pero no está mi título de donataria, ¿me retiran la donataria autorizada? Eso es extraño. Digo, necesariamente tiene que ser donataria autorizada vigente para obtener donativos y cuota de recuperación. De lo contrario, pues no podría Dice, ser. si realizo alguna actividad que sí está en mi objeto social, pero no está en mi título de donataria. Yo No. creo que serían los estatutos o el oficio que le piden como autorización. Sí, tendríamos que revisar puntualmente qué es lo que tiene allí y que no se salga de ese objeto social y puede obtener sus recursos como piensa, ¿no? Nosotros apoyamos a los albañiles a través de la educación. Tenemos convenios de donativos con las empresas constructoras para que a través de un donativo recurrente se realice el objeto social para los que estamos autorizados al dar educación, capacitación a este grupo de personas. Con estos cambios, en lugar de emitir un recibo de donativo, tenemos que emitir una factura por la contraprestación que existe. Exacto, ya lo dedujo muy bien ella o él, no sé, pero pues qué buen trabajo hacen. La verdad es que hay que tener mucho cuidado que ustedes a lo mejor cuando los anuncian sus donantes digan, no somos una escuela, pero fomentamos la educación a que los chicos que son albañiles tengan la oportunidad de terminar sus estudios, ¿no? Eso es muy diferente, fomento y tener escuela como tal y expedir el certificado. Ahí como que la diferencia es si el donativo es, oye, con este donativo vas a apoyar en la educación de estos 100 albañiles que son empleados míos, ¿no? O si es un recurso que es general o sea, para la institución, ¿no, Juan? Digo, aquí el donante diría, sabes que me gusta el trabajo que tú haces, fomentes la educación y sobre todo en este grupo de personas, yo puedo donar tranquilamente y eso es un donativo como tal, pero sí advertirme, tú no tienes escuela primaria, ¿verdad? No, ni tienes secundaria, no. Les doy las herramientas para que terminen su escuela en otro lado, pero aquí los capacitamos para enseñarles a leer, o sea, reforzar, ¿no? La forma en que fomenten la educación. Si vendemos artículos promocionales, debemos facturarlos con IVA, Así aunque es. seamos causantes de IVA. Sí, acuérdense que esos son, no, digo, no sé qué hagan, ¿verdad? Pero ya especulando dirían, bueno, pues esto no es indispensable tal vez para tu objeto social, pero es una forma que obtienes recursos para sustentar tu objeto social, podría ser y entran dentro de la categoría de distintos o no relacionados, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de no rebasar más del 50%. Y Leana, sí respondimos tu pregunta sobre los donativos de gobierno. Por favor, revisa la grabación cuando la subamos al canal de YouTube. Somos una asociación que otorga becas. Uno de nuestros socios quiere hacer un donativo para apoyar a un determinado grupo de estudiantes. Para confirmar, ¿es una cuota de integrantes o se emitirá una factura sin IVA? Ahí eso tendríamos que analizar perfectamente cómo podemos aprovechar ese rubro de cuotas de integrantes. Qué bueno que ya está la inquietud, por decirlo así. Pero si a mí esta persona a título personal me dice, te voy a dar un donativo, ya lo está clasificando, te voy a dar un donativo para lo que tú haces. Bueno, pues entonces entra como donativo y le emito el recibo donativo como tal, ¿sí? Salvo que pues, hubiera alguna contraprestación.
Si nos dan apoyos de gobierno y nos piden SFDI sin complemento de donativo, ¿se considera otros ingresos? Sí, forzosamente la autoridad ahorita con las nuevas disposiciones también está obligada, ¿sí?, a ser muy transparente en los recursos que pueda dar, porque acuérdense que ahorita se limitaron mucho, ¿sí?, y decir en este sentido, ¿sí?, lo que tiene autorizado este tipo de entidades de o te doy donativos o te doy subsidios. En ese sentido, si es un donativo, el recibo donativo. Si es un subsidio, bueno, pues entonces ya no es un donativo, sería otro ingreso y sería una factura. Referente al valor de los donativos, nos indica la norma a valor razonable, pero ¿hay algún sustento o argumento que podamos darle a los donantes para que no se nieguen a dar el valor? ¿O lo solicitan a 1 centavo por la discrepancia entre el CFDI y el registro contable, ya que hay que reconocerlo a valor razonable? Sí, bueno, el valor razonable es conforme a las NIFs, ¿no? Las normas de información financiera, que establecen, bueno, a lo mejor este carro ya está fiscalmente depreciado, ya no vale tanto, pero tiene un costo mínimo, dame por ellos por unos 50,000 pesos. Bueno, pues tendríamos que decirle que sí lo recibimos como donativo, pero eso tendría que ser, digamos, el criterio del fisco, ¿no? Si se aplica o no y cómo lo respaldamos. Eso sí tienen que acordarse de que algunas cosas son por mercancías que perdieron valor, ¿sí?, que ya se bajaron de inventarios o que ya no tienen un uso, y en ese sentido el donante, bueno, el que tiene estos inventarios que ya perdieron valor, no quiere donar, pero el SAT lo obliga, que diga, ¿sabes qué? No los vas a destruir. En todo caso, se lo vas a dar a las donatarias que tengan este tipo de actividades que son asistenciales, y a ellas se los vas a dar. Pero en este caso no hablamos de un donativo como tal, sino digamos, son mercancías que perdieron valor. Ok, si nos dan apoyo de gobierno y nos piden un complemento, esto ya lo contestamos, ¿verdad? Si nos dan apoyos del gobierno y nos piden SFDI sin complemento de donativo, ¿se consideran otros ingresos? Miren, si no se lo piden con complemento, necesariamente va a tener una factura y no entra como donativo. Si se recibe una propiedad en donación y posteriormente se vende, ¿este es un ingreso relacionado? Si es un relacionado y si está dentro de la propiedad de la organización, por supuesto. Si dicen, bueno, es que me dieron este inmueble, está en León y yo me ubico en la Ciudad de México, bueno, pues no le vamos a dar mucho uso, pero sí nos puede impulsar para cumplir con el objeto social, pues lo vendemos, ¿sí? Avisamos al SAT y va a decir, ok, son ingresos relacionados y están exentos del ISR. En caso de las casas hogar que reciben cuotas de recuperación mínima, ejemplo, 50 pesos al mes, ¿se haría un ingreso al público en general o bien se debe hacer un recibo de la niña? Bueno, aquí digo, son cosas muy particulares, ¿no? Y se especulan. Acuérdense que esto solamente es una orientación. Yo no sé exactamente a qué se dedican, pero igual dicen, bueno, son cuotas de recuperación que nos dan por tener a las niñas con sus papás. A veces nos dan 50, 100, 200, pero no requieren su recibo. Bueno, pues hago un recibo como tal, ¿sí? Ya sea por cuota de recuperación, decir, sí, estas son las cosas que me están dando, ¿sí? Y con el genérico del SAT, y así lo meto. Cuotas de recuperación del público. Como donataria autorizada, podríamos tener la figura de becario, es decir, un estudiante al cual otorgarle un apoyo económico simbólico. ¿Tendríamos alguna limitante conforme a este artículo? Bueno, una cosa es el fomento a la educación, saber qué haces, y la otra son la actividad de becantes. Acuérdense que entre las 12 que les mencioné está la parte de becantes, que es como una actividad que se puede solicitar al SAT, siempre y cuando cumpliendo los requisitos, ¿sí? Pero aquí tendríamos que ver si no es becantes, porque ofrece becas, si es una cosa, que tenga un apoyo económico para continuar fomentando la educación del chico. En este caso, sí tendríamos que ser muy cuidadosos que si eso es un recurso en efectivo, debe estar bien documentado, ¿sí? De cómo lo recibe, qué fue el uso que tuvo, para que en un momento él se diga, ¿qué hiciste con estos 2,000 pesos o 1,000 pesos que le dices a este chico? Ah, pues mira, aquí está, es una persona, clase le di, está estudiando, X, ¿no? Para poder que sea defendible ante el SAT. Bueno, hay varias preguntas sobre dónde pueden revisar los rubros que tienen autorizados como donataria autorizada. Esto es, dijiste que era en
en el oficio, ¿verdad? Mire, para caso particular en el oficio les dice cuáles. Ahora, ¿cuáles son los rubros que tienen autorizados? ¿Dónde los pueden ubicar? Está en el artículo 79 de la Ley de Impuesto de la Renta. Pero acuérdense que este título abarca todas las organizaciones que no son donatarias y que son donatarias. Entonces es muy complejo determinar en qué momento. La lámina que les mostré, ¿sí? Que apareció aquí en esta presentación, establece cuáles son las 12 actividades y en dónde está su fundamento legal. Artículo 69, fracción 10. Artículo 69, fracción sexta, que van despidiendo sí, cuáles son las actividades asistenciales en desarrollo social. No va a haber, a la medida que diga el doctor, sí, aquí están las donatarias, aquí empiezan las donatarias, y aquí están las actividades asistenciales. No lo hay, es por eso que están complejas. Tenemos que ver en dónde están, pero sí están establecidas en el artículo 79. Cuando nos hacen un donativo a través de cargo porque a tarjeta de crédito, ¿se genera un CFDI mensual o anual? No entendí. ¿Es un recurrente? O sea, Sí, un donativos a donativo través de... recurrente, de estos de que cada mes hacen el cobro a través de tarjeta de crédito, que es Yo supongo que automático. ahí hubo un acuerdo con ese donante para que sea recurrente y ahí sí tendríamos que decir, bueno, te mando mi recibo donativo. No lo quiero, bueno, pues entonces tengo que respaldarlo con el CFDI genérico, sí, el CFDI genérico, el CFDI, el RFC genérico en el recibo como tal. ¿Sí? Si ese llegó al acuerdo y enterarlo hacia el SAT, sabes que son donativos que me dan, pero que el donante no ha exigido su recibo, pero yo tengo la obligación de darle el recibo y lo estoy dando como genérico del RFC que tú me das y así lo meto como en carácter de donativo. Pues hay ya algunas, o sea, ya el resto de las preguntas son como muy específicas. Yo les diría, recuerden que este servicio de asesoría legal y fiscal es pues es un servicio que estamos brindando a la membresía y en este momento pues ya va a ser cada vez más acotado a la membresía que esté al corriente de sus cuotas. Entonces, aquí simplemente es decirle, por favor, en caso de que todavía cuenten con algunas preguntas, se pueden comunicar con mi compañero Juan Sánchez y su correo electrónico es juan.sanchez@cemefi.org. Ya creo que todas las preguntas han sido más o menos, o sea, han sido contestadas, el resto son como preguntas demasiado específicas. Entonces ahí, por favor, comuníquense con él para que les pueda dar esta asesoría. Recuerden que la presentación no es compartida, van a tener acceso a esta grabación en muy poco tiempo en nuestro canal de YouTube. Busquen en YouTube el canal del CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, y ahí van a encontrar este webinario junto y bueno, poco a poco estaremos subiendo. Recuerden que tenemos todavía 2 webinarios más de esta serie de Hablemos de Aspectos Legales para organizaciones de la sociedad civil y es ahí en donde van a tener acceso a la información directamente que Juan les proporcionó el día de hoy. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana con el siguiente webinario que es conoce las causas de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles del ISR. Entonces aquí vamos a hablar todo, bueno, mi compañero Juan Sánchez va a hablar todo sobre las causas de revocación para las donatarias autorizadas. Pues sin más, muchísimas gracias por haber entrado a este webinario. Recuerden que el CEMEFI siempre está pensando en ustedes, en cómo apoyar a nuestra membresía, así que muchísimas gracias y tenemos una cita dentro de 8 días. Muchísimas gracias, Juan, muchas gracias, Bélica, muchas gracias, Yola, y bueno, sobre todo a mi compañero Juan, que ha preparado todo este material y que ha estado apoyando a todas las organizaciones con la información puntual para que estén siempre con toda la información y con todos los elementos para no perder la deducibilidad. Okay. Pues muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Y para cualquier duda, si desean registrarse para el siguiente webinario, por favor recuerden, todo es con yolanda.ramirez@cemefi.org. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Por favor, síganse cuidando.